el docente y su liderazgo en la gestión de la calidad educativa. Y por último, los retos y perspectivas de un modelo educativo diferente y pertinente. Creo que es importante comenzar por ver qué cosa es la educación. ¿A qué llamamos educación? ¿De dónde proviene el término educación? Como podemos observar, viene del latín educare y educere. Educare, proporcionar algo desde afuera, y educere, extraer, sacar desde adentro. De manera que la educación no solo se trata de transmitir información, de repetir una información ya establecida. La información se da, la educación se da en la relación entre el proceso de dar, conducir y guiar y el proceso de extraer el caudal de experiencia de cada ser humano. Hay dos componentes no personales en la educación. Hoy en día le estamos centrando solamente en el que enseña, en proporcionar algo desde afuera. Este proceso o esta relación que se da entre proporcionar y extraer el caudal de experiencia de cada ser humano se debe hacer desde una posición de liderazgo del que enseña para lograr un aprendizaje significativo del que aprende. De manera que la misión de la educación en la sociedad, ¿cuál debe ser? Las tres funciones básicas de la educación: preservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad en plena integración con la sociedad. Llegar a ella, llegar con una educación a todos. De ahí la universalización del conocimiento, con pertinencia y calidad para tributar a un desarrollo sostenible. De manera que el paradigma educativo que se debe prevalecer es educación para todos durante toda la vida. Por eso decimos que la universalización del conocimiento es tan importante en el desarrollo sostenible. ¿Qué es la universalización? Es el proceso dirigido a la ampliación de oportunidades y de acceso de toda la sociedad a la educación. Y la pertinencia social, hablamos mucho de que la educación tiene que ser pertinente, pero la pertinencia debe convertirse en los desafíos y retos que demanda la sociedad y que la educación debe dar respuesta. Por ello, la escuela no debe ser una institución de la sociedad, sino una institución en la sociedad. Y debe trabajarse en la pertinencia económica, social y cultural, pero sobre todo debemos desarrollar procesos formativos que lleven a que la escuela se convierta en fuente permanente de crítica, como discurso constructor de nuevas alternativas de pensamiento. La escuela debe ser aquel lugar de la sociedad donde la innovación y la creatividad tengan su morada natural. No solamente la escuela existe para legitimar la vida social, económica y cultural de la sociedad, sino también para que asumamos la discusión de dichas realidades con un sentido crítico renovador y transformador. La escuela tiene la misión de transformar la sociedad, o mejor dicho, para no absolutizar, de contribuir a transformar la sociedad. No es la única institución que lo hace, pero es una de las más importantes en la sociedad. Y en tercer lugar, el concepto de calidad educativa. Adelante. ¿Qué cosa es calidad educativa? Es un concepto que en el ámbito de la gestión educativa tiene muchas interpretaciones. De hecho, se ha extrapolado el concepto de calidad del sector empresarial al sector educacional, algo que no es igual. La calidad educativa dicta desde la educación es el conjunto de propiedades inherentes al proceso formativo de las personas que se determinan a partir de las necesidades sociales y con el compromiso de todos los que se integran y asocian al mismo
¿Pero para qué? Para buscar un aprendizaje transformador. Dentro del concepto de calidad educativa hay que resaltar 3 dimensiones que se integran en esta cualidad. La primera, la calidad de los docentes y directivos, su formación y calidad de vida. No podemos hablar de calidad educativa si no contamos con docentes preparados para facilitar el aprendizaje. No solamente en la materia que enseñan, una preparación integral que les permita dotar a los estudiantes de un aprendizaje transformador. Y muy importante, la calidad de vida y de trabajo de los docentes. No, por mucho que insistamos, para hacer ciencia hay que vestir, comer y tener un techo y condiciones mínimas No, el trabajo del docente no es un trabajo de 2 horas ni de 4 horas, es un trabajo de 24 horas. Actualmente la sociedad no está reconociendo el papel transformador del docente. En todos los discursos muy bonitos se habla de que los niños son la esperanza de la humanidad. La esperanza de la humanidad son los maestros de hoy en día, que son los que tienen que formar las futuras generaciones. Si no tenemos maestros satisfechos, si no tenemos maestros felices, no tendremos un aprendizaje significativo. Podemos buscar todas las justificaciones que queramos, pero el docente tiene que tener condiciones mínimas necesarias para guiar el aprendizaje de sus estudiantes. La segunda dimensión es la calidad de los aprendizajes. Hay que cambiar la forma de enseñar para cambiar la forma de aprender. Se dice que el mejor indicador de calidad de la enseñanza está en la calidad del aprendizaje. Voy a decir algo que puede parecer exagerado, pero es así. La calidad de la enseñanza radica en la calidad del aprendizaje. Si el que aprende no aprendió, el que enseña, podemos buscar la justificación que queramos. Qué bruto, qué desordenado, pero no aprendió. La misión nuestra no es evaluar, la misión nuestra es lograr que el estudiante aprenda. Por tanto, es un indicador que tenemos que tenerlo muy presente. Claro, el proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones normales. Ya cuando hablamos de grupos de clases superpoblados, olvidémonos de toda la teoría pedagógica. Grupos con más de 60 estudiantes en un aula, ya recojamos que ya no lo tocó. De manera que en condiciones normales hay que trabajar en función de eso. Igual que hay muchas universidades, muchas escuelas, les pongo un simple ejemplo, un profesor dando una materia a estudiantes de diferentes carreras. No hay aprendizaje pertinente. No es lo mismo las carreras de humanidades, la sociología, que tienen que tener e impartirse a un estudiante de ciencias sociales que a uno de otro tipo de carrera. Es el currículum con fines específicos. Por eso hay que tenerlo muy presente. Y por último, la calidad de los recursos didácticos y la infraestructura. Estas 3 dimensiones se integran dentro del concepto de calidad. La escuela, fíjense, cuando surge del griego, significaba tranquilidad, tiempo libre, lo que merece la pena hacerse. Platón y Aristóteles terminan denominándole estudio, de manera que si nos devolvemos al concepto de educación, vamos a ver que hay una similitud con la escuela. La escuela es una institución en la sociedad, espacio creado donde se interrelacionan las personas para aprender, para transformarse y transformar la sociedad. No podemos hablar de transformar la sociedad si no hay una transformación en el ser humano.
que propicie ese tributo a la transformación de la sociedad y donde hay personas preparadas para guiar aprendizajes hacia fines sociales. El docente. Miren la importancia del docente y del estudiante como componentes personales del proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera inversión que hay que hacer en una institución educativa es capacitar a sus docentes. Es preferible invertir los recursos limitados que tengamos en capacitar a nuestros docentes que construir grandes edificios. La calidad de una institución no se mide por la infraestructura física, se mide por la preparación de su capital humano, los docentes. Sin docentes no hay escuela. Puede haber estudiantes y directivos, pero sin el docente no hay proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente, por tanto, surge del término latino docens, que es una persona que está preparada para enseñar y que posee competencias para hacerlo, que es aquella persona que guía el aprendizaje, facilita el aprendizaje. ¿Para qué? Para que el estudiante aprenda a conocer, aprenda a hacer y a convivir con los demás. Por tanto, la educación es un fenómeno social. No es un fenómeno puramente ni meramente individual. De manera que la función del docente es enseñar a pensar, pero para transformar. Y hoy en día dista mucho de la realidad. Dista mucho de la realidad. Enseñar a pensar y a sentir felicidad por lo aprendido. Es decir, es dotar al estudiante de competencia para que tenga un juicio crítico y un pensamiento creativo. Que el estudiante aprenda resolviendo problemas. Que el estudiante le vea la utilidad a lo aprendido. Nadie aprende lo que no le es útil, lo que no le ve utilidad. Por tanto, el papel del docente es facilitador de aprendizajes, no dictador de información. De manera que, si nuestros docentes a nivel de la sociedad, no digo que haya muchos que lo hagan, pero si los docentes de hoy se dedicaran a enseñar a pensar a sus estudiantes, nuestra sociedad fuera un poco más diferente. ¿Cuál es el riesgo que estamos cometiendo hoy? Que tenemos muy buenos profesores formados. Hay un celular sonando, ¿no? Eso no se acuerda. Váyate de aquí. ¿Verdad? Esto es una musiquita que me están poniendo de fondo para que sea más romántica. De manera que si los docentes de hoy solamente le evaluamos lo que sabe y no lo que sabe para enseñar, cometemos el riesgo que nuestros estudiantes puedan llegar a ser personas instruidas, pero no cultas. Porque saber de memoria los versos de un poeta o el himno nacional o cualquier otro documento que enriquezca nuestra vida social significa ser instruido. Entenderlos, meditarlos y sentirlos es ser cultos. De manera que de nada vale que memoricemos, que repitamos como papagayo lo que nos dicen, sino que le veamos una utilidad social, económica a lo que aprendemos. La educación y la instrucción deben ir unidas. Adelante. Vamos a ver a grandes rasgos cuáles son los problemas actuales que deben vencer la escuela para consolidar la formación integral y para llegar a esa calidad educativa. Adelante. En primer lugar, ¿qué podemos apreciar? Que docentes y directivos en muchos casos, no estoy absolutizando, carecen de una formación psicológica, pedagógica, didáctica y de gestión
de los procesos educativos propios del nivel donde enseña. El profesor sabe mucho de lo que enseña, pero no tiene una formación psicológica, pedagógica y didáctica. Sabe qué va a enseñar, pero no sabe cómo enseñarlo, ni el papel que juega el contenido dentro de la malla curricular, que es un aspecto que vamos a ver más adelante. Los docentes le prestan más información, más importancia a la formación de conocimientos y habilidades. Yo diría, le prestan más atención, le prestan más importancia a la formación de conocimiento que al proceso de formación de valores y actitudes. Hoy todos hablamos de que es importante la formación de valores, pero no sabemos cómo se forman los valores. Los valores, primero, no se enseñan. Los valores se forman y se transmiten. Los valores deben enseñarse, deben formarse junto a lo que se enseña. La instrucción y la educación tienen que ser un solo proceso. Yo no puedo dar clases de matemática y en el siguiente turno dar clases de solidaridad ni de honestidad. Va unido al conocimiento. Hoy en día se privilegia lo instructivo sobre lo educativo, lo acabo de mencionar, relegando o minimizando las asignaturas de corte humanístico. Esas son las asignaturas que cada vez que los estudiantes van a recibirlas, miran para arriba. Y yo voy a decir algo, no dejan de tener razón. Porque como estamos impartiendo la historia, la filosofía no trae ningún resultado en el aprendizaje. Es decir, la historia se está convirtiendo en que el estudiante memorice la fecha histórica y el personaje que están trabajando. El día del cumpleaños de un prócer, eso no hay que memorizarlo, eso está en internet, sino la importancia del pensamiento de esa persona en la humanidad, interpretar el pensamiento y el aporte que le hace a la sociedad. Esa debe ser la historia, pero en vínculo directo con como es transversal en el currículo, no de manera aislada, sino integrada. No existe la preparación adecuada de docentes y directivos para lograr una verdadera inclusión integral. Hoy en día es muy complejo hablar de aulas inclusivas y escuelas inclusivas. Es un concepto que merece un pensamiento aparte. Siguiente. Los planes de estudios y programas son tradicionales y carecen de una concepción didáctica. No tienen una fundamentación didáctica. De hecho, el currículo es elaborado por determinados especialistas y los docentes no participan en ese currículo, pero son los que tienen que ejecutar el currículo. No hay una pertinencia y un saber específico en el currículo. El docente llega a la escuela y le dicen, aquí está tu asignatura, hágalo. No participa ni tan siquiera en el rediseño curricular. Todo currículum es flexible. Tiene determinados elementos que son flexibles. Hay que adecuarlos al contexto. De ahí el concepto de pertinencia. Es la adecuación que le hagamos al currículum en el contexto donde está la institución educativa. La evaluación del aprendizaje continúa siendo tradicional y memorística y es el centro del proceso de formación. Toda la vida en una escuela gira alrededor de la evaluación. La conversación entre padres de familia y maestros, evaluación. El niño recibe premio o castigo en dependencia de la evaluación
no del aprendizaje. Por tanto, hay que acabar de romper ese paradigma. Y ese paradigma se acaba cuando tengamos profesores que enseñen resolviendo problemas, que el estudiante aprenda investigando. Todavía nos encontramos fotos en redes sociales de grupos de estudiantes en un examen que todos tienen que dejar el celular aquí. No pueden, parece una cárcel. Y uno detrás de otro mirando la cabeza de frente. De hecho, ustedes lo han visto, tienen que haberlo visto, cómo estudian los niños en las escuelas, con el libro en la mano y es memorizando. Eso no es aprendizaje. Eso no es aprendizaje. Pero claro, yo no puedo evaluar de otra forma si no hago un cambio en el currículo. Porque la evaluación es un componente didáctico, pero está el problema, el objeto, el objetivo, el sistema de contenido, métodos, medios y formas que tienen que transformarse para que al final el profesor evalúe por proyecto o por estudio de caso, pero que se haya preparado el estudiante para ese tipo de evaluación. ¿Qué es lo más fácil? Un examen de preguntas y respuestas, donde se evalúa si el estudiante puso lo que yo pensé o cambio, en dependencia de la respuesta que está en el libro, es complejo, es demasiado complejo. Adelante. Miren qué cosa más interesante. Los docentes trabajan de manera individual. Cada asignatura se gestiona por parte del docente sin una relación inter ni transdisciplinar con la demás materia. No se constituyen los colectivos curriculares. Cada profesor imparte su asignatura sin ver la relación que tiene su asignatura con las demás materias del nivel. Y por tanto, los profesores trabajan de manera aislada. La escuela se ha convertido en pequeñas islas o islotes donde cada uno puja por hacer prevalecer su asignatura por encima de las demás. Y si tenemos una escuela con excelentes profesores como las escuelas nuestras, donde tenemos buenísimos especialistas en cada materia, cada profesor le va a evaluar al estudiante lo que él considera que debe saber. Si yo aquí ahorita, lo voy a decir pero no lo voy a hacer, les preguntara a ustedes cuántos de los profesores que están aquí conocen el objetivo de la materia que imparten, seguro todos lo van a conocer. Pero si les preguntara cuántos conocen el objetivo del nivel donde laboran, ya sea semestre, año académico, cuáles de ustedes conocen el objetivo del currículo al nivel del que trabajan y cómo su asignatura le tributa ese objetivo, muy pocos lo van a saber porque nadie se lo ha enseñado. La docencia no es una tarea fácil. No la hagan ver fácil, es la más difícil de todas las profesiones. Porque no es enseñar, no es dictar un conocimiento, no es estar frente a un grupo, es conocer a María, Juan, Pedro, José, es atender las diferencias individuales. Y de otro lado, donde se supone que el estudiante aprenda a trabajar en equipo para que después esa mentalidad de trabajo en equipo lo lleve a la vida sociolaboral en la escuela. Pero si tenemos los profesores que no trabajan en equipo, ¿de qué manera vamos a enseñar a nuestros estudiantes a trabajar en equipo? Es la única institución que no trabaja en equipo de la sociedad. Todas las empresas y equipos de trabajo en todo el lugar, menos en las escuelas. En las escuelas, ¿qué se espera entonces de la sociedad? De manera que en la nueva visión de este modelo diferente, ¿qué se debe enseñar y qué se debe aprender? Se debe enseñar a reforzar el sistema abierto de aprendizaje. Debemos estimular el aprendizaje, pero sobre todo
retar el talento del que aprende. Esa es la función de nosotros como docentes. El integrar conocimiento, habilidades y actitudes, competencias para lograr la competencia de los estudiantes. El proceso formativo tiene 3 dimensiones: instrucción, educación y desarrollo. Hoy nos estamos quedando malamente en la pura instrucción. La competencia es la cualidad que tiene una persona de integrar en sí mismo conocimiento, habilidades y valores en un contexto social o laboral determinado y hacerlo de manera innovadora y creativa. Esa es la esencia. ¿Y qué debemos aprender como estudiantes? A transformar la información. ¿Cómo transformamos la información? A través de métodos para manejar y transformar la información humanista y científica, hacer un uso productivo de los mensajes que recibimos, verle aplicabilidad a lo que aprendemos, verle una utilidad a lo que aprendemos, y métodos para desarrollar mecanismos de autoformación a través de invariantes. ¿Qué son las invariantes? No es lo que no debe cambiar. Son lo que el estudiante no debe dejar de conocer, lo mínimo necesario para aprender. Por tanto, en la escuela de hoy en día tenemos que aprender a diferenciar una cabeza repleta de una cabeza bien puesta. ¿Qué cosa es una cabeza repleta? Tenemos las escuelas llenas de cabezas repletas. Saber que es un saber acumulado, apilado, sin sentido de selección y de la organización que le otorga sentido. Estudiantes con mucha información, mucha información. Sin embargo, lo que queremos aspirar es una cabeza bien puesta, donde acumular el saber es disponer de habilidades para plantear y analizar problemas y de principios organizadores que permitan vincular lo que sé y darle una utilidad, darle un sentido, saber para qué aprendo. Ya yo tengo unos cuantos años y todavía no sé para qué me dieron en mi carrera tanta matemática. Creo que voy a morir y no lo voy a aplicar. No me dieron la oportunidad de investigarlo. Esto es lo que tienes que saber y esto es lo que tienes que aprender. Y ese es el principal error que estamos cometiendo en el sistema escolar. Algunas recomendaciones para lograr ese nuevo modelo de aprendizaje y que siempre se las transmitimos a los profesores. En primer lugar, despojar el proceso formativo de la condición informativa y convertirlo en transformador. No pensemos que vamos a hacer. Es más, ¿cuál es la pregunta que siempre nos hacemos nosotros mismos cuando vamos a preparar la clase del día siguiente? ¿Qué voy a enseñar mañana? ¿No es así? Y en función de lo que voy a enseñar mañana, empiezo a buscar información, a buscar bibliografía, porque soy un buen profesor. Pero nadie se pregunta qué necesita aprender el estudiante mañana. ¿Por qué nadie se pregunta eso? Porque no hay un dominio del currículo. No sabemos para qué le sirve lo que estamos enseñando al estudiante. No hay colectivos curriculares que sean capaces de trabajar didácticamente para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, cada cual le transmite al estudiante todo lo que más sabe. Al elaborar un programa de estudio, debemos eliminar todo aquello que, aunque sea de nuestro interés como profesional, que nosotros pensamos que debe saberlo, se pueda prescindir de él en la formación del estudiante. Trabajar por invariantes del conocimiento. Eso es lo que significa invariante. Miren qué importante. Derivar el currículum tomando como base las habilidades
para formar métodos en el saber hacer. Hoy en día partimos del conocimiento y no definimos las habilidades. La habilidad te da el conocimiento que debes saber. Centrar en la habilidad y saber cómo se forma una habilidad, y entonces centrar la enseñanza tomando como punto de partida la habilidad. Eliminar la exigencia de la memorización mecánica de los estudiantes y fomentar un pensamiento crítico y analítico. No el estudiante como mero receptor de información, sino que él transforme esa información y sea capaz de emitir un juicio de valor en cuanto a lo que está aprendiendo. Lograr mayor participación de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento. En el caso de las universidades, hay estudiantes de determinadas carreras que terminan el primer año y todavía no saben de qué va la carrera. No saben ni de qué van las asignaturas. Y se ha creado ese paradigma y el estudiante va como un sujeto pasivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay un curso de inducción que le diga al estudiante qué tiene que aprender, para qué tiene que aprenderlo, cuáles son los objetivos generales del currículum, para qué cada asignatura, cómo cada asignatura le tributa a las competencias generales de la profesión. Lo mismo se da en otros niveles de enseñanza. El estudiante no opina, el estudiante viene a hacer lo que yo digo que tiene que hacer. Asignar responsabilidades al estudiante y ofrecerle oportunidades para la toma de decisiones. Mire, disminuir el número de materias en el programa de estudio y el número de unidades de aprendizaje, dedicando el mayor tiempo a desarrollar habilidades en los estudiantes. Es decir, hay currículos que tienen, mientras más asignaturas le ponemos, más hermoso es el currículo. Hay que trabajar por invariantes curriculares. Pero como no hacemos el diseño curricular tomando como base las competencias generales y derivando esas competencias por niveles, y no tenemos esa concepción de macro, meso y micro currículo y la interacción que tiene que existir entre esos tres niveles curriculares, seguimos enseñando conocimiento y no desarrollando habilidades. Al interior de las unidades de aprendizaje, desarrollar las actividades docentes atendiendo a los eslabones de la habilidad. ¿Cómo se forma una habilidad? Tiene cinco momentos esenciales: orientación y motivación. El docente orienta y motiva al estudiante con información, con determinados elementos didácticos. El estudiante asimila lo que le están diciendo, trabaja con ese conocimiento y lo llega a dominar, pero después tiene que sistematizarlo para convertir ese conocimiento en una habilidad, y al final se evalúa si el estudiante desarrolló o no desarrolló la habilidad. De manera que las habilidades se forman de manera secuenciada. Yo no puedo pasar a un estudiante a desarrollar la segunda habilidad si no desarrolló la primera, porque son secuenciadas. Y hoy en día el estudiante entra por la escuela y dale no solamente para la segunda habilidad, córrelo, hazlo por todos los niveles. Ahí tenemos que dedicarle la mayor atención a nuestros estudiantes. Y por último, cambiar el rol del docente por el de facilitador de aprendizaje. Y esto puede parecer muy bonito, muy cursi, pero hay que preparar al docente para ello. De manera que este modelo pedagógico de la Escuela de Desarrollo Integral tiene algunos principios, 4 principios básicos. El primero y más importante: el estudiante que aprende
y el desarrollo integral de su personalidad tienen que constituir el centro del proceso. Lo más importante, tiene que existir una unidad entre lo afectivo y lo cognitivo. La formación de valores y actitudes son esenciales en la formación. Yo, en lo personal, cuando tengo equipos de trabajo, prefiero seleccionar a personas con actitud que tengan mucho conocimiento, que vacas sagradas, porque con la actitud enseguida adquieres el conocimiento. Hay personas que tienen el conocimiento y no tienen la actitud y se convierten en un freno al desarrollo. Por tanto, eduquemos a los estudiantes, formemos a los estudiantes, desarrollemos actitudes de nuestros estudiantes de manera que potenciemos en la dimensión volitiva del proceso, la formación de valores a través de la instrucción, el desarrollo de habilidades y otro principio, la formación para la vida en el marco de un proyecto social. De manera que, ¿cuál es la esencia de esta escuela de desarrollo integral? Lograr la metacognición en los estudiantes. Es decir, que el estudiante, que el aprendizaje sea consciente, que el estudiante sea consciente no solo de lo que aprendió, sino cómo lo aprendió, pero más importante aún es para qué lo aprendió. ¿Qué aprendo? ¿Cómo lo aprendo? ¿Y para qué lo aprendo? Les recomiendo que a todos los que tengan hijos, cuando vengan de la escuela, pregúntenle todos los días: ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste? Y todos los días hagan la misma pregunta, que ya él va a estar preparado todos los días para respondérsela y va a prestar mayor atención a lo que está aprendiendo. A lo mejor le dice que aprendió algo que le recitaron, pero el aprendizaje es mucho más allá de recibir una información. Hay que transformar esa información en saberes aprendidos, convertir lo que me enseñan en un modo de actuación. Vamos a centrarnos entonces ahorita en la gestión escolar y la importancia de la gestión escolar para la calidad educativa. Miren, en la gestión educativa se distinguen dos dimensiones esenciales. A veces, cuando hablamos de gestión educativa, pensamos solamente en el director, en el secretario de educación, en todo el que dirige. No, hay dos dimensiones, ¿verdad? La del director y la del docente. El docente es un director, es un dirigente, porque dirige procesos formativos. Por tanto, hay dos dimensiones: el trabajo de dirección y gestión de directivos institucionales y el trabajo de dirección y gestión de los profesores. El director de escuela, miren, ante todo, un director de escuela tiene que ser un líder pedagógico. No puede ser un líder administrativo. Tiene que saber integrar en su modo de actuación esas dos dimensiones, lo pedagógico y lo administrativo. Hasta tanto no tengamos líderes pedagógicos dirigiendo la educación, no vamos a tener un modelo educativo de calidad y mucho menos pertinente. ¿En qué se refleja? El director de escuela, como líder pedagógico y administrativo, tiene que ser ejemplo. Al igual que el docente, el director instruye con lo que sabe, pero educa con lo que es. Educa con su comportamiento. Tiene que ser ejemplo, tener una moral reconocida, ser ético en su profesión, porque lo va a transmitir a sus profesores, y tiene que tener un reconocimiento de toda la comunidad educativa. Tiene que inspirar respeto, no transmitir miedo. Tiene que ser capaz de mover y motivar, tener seguidores comprometidos voluntariamente,
que toman parte de las decisiones, el trabajo en equipo. Pero si no tenemos colectivos curriculares, no va a haber trabajo en equipo en la escuela. Solamente el consejo de dirección, que a veces pasa más tiempo reunido que trabajando en función de la verdadera educación. Y otro elemento es la capacidad de contribuir a mejorar las relaciones interpersonales. El eterno conflicto en las escuelas, director-profesor, profesor-padre de familia, profesor-estudiante, estudiante-profesor, estudiante-director, se convierte en la escuela en algunos casos un campo de batalla muy bien delimitado, donde todo el mundo empuja por hacer prevalecer. Solamente incide un docente, inciden muchos docentes, y por tanto tiene que haber un trabajo en equipo en función de lograr ese aprendizaje significativo. De manera que un líder pedagógico es aquel que es capaz de ¿qué? De formar formadores con competencias para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad y pertinencia. Yo no puedo ser director de escuela si no tengo una formación didáctica, si no sé cómo se gestiona, porque el director no gestiona lo administrativo. Tiene que haber un equilibrio entre lo administrativo y lo pedagógico. Los recursos en función de las prioridades, y la prioridad en cualquier institución educativa es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el docente para lograr el aprendizaje significativo en el estudiante. Bueno, y el docente, ¿qué papel entonces tiene el docente en la gestión educativa? Es un guía, es un facilitador, líder de aprendizaje. Adelante. Sobre la gestión del docente, ¿qué características pensamos debe poseer ese docente? En primer lugar, conocedor de la materia que enseña. Nadie enseña lo que no sabe, como decía Comenius. Yo puedo ser un gran pedagogo, dominar todas las corrientes pedagógicas, pero si no sé matemática, no voy a enseñar matemática. Ni voy a enseñar física, ni voy a enseñar química. Lo primero es que conozca y sepa lo que enseño. Es más, debo conocerlo mucho más que lo que realmente voy a enseñar. Porque cuando yo sé mucho de la materia que enseño, sabré decodificarlo para que el estudiante lo aprenda. Y no tengo que recitar ni transmitir la información que ya está en los libros de texto. Importante, el docente tiene que ser un investigador. Y repito lo mismo que dije en la primera característica. Nadie enseña lo que no sabe. Yo no enseñaré jamás a investigar a mis estudiantes si yo nunca he investigado. He tenido la desgracia de conocer profesores que dictan la materia, metodología de la investigación, y nunca han hecho una investigación. ¿Qué están enseñando? Lo que está en el libro. Dígale que se lea el libro en su casa y está más cómodo. Nadie enseña lo que no sabe. Y ojo, el método por excelencia de enseñanza-aprendizaje es el método investigativo. De hecho, los programas de maestría, doctorado, licenciatura de nuestra universidad, la investigación científica es el eje transversal de todo el programa. Hace 6 años, y esto pasa en muchas otras universidades, metodología de investigación se impartía casi al finalizar el programa y no al inicio como se está haciendo ahora. No se concibe un máster en ciencia y un doctor que no sepa investigar, que no tenga su investigación científica, que no se convierta en líder. Lo mismo sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprende el estudiante más rápido cuando investiga. En vez de dedicarle tanto tiempo a que el estudiante memorice y lea información,
Adecuemos el programa a la resolución de problemas. Que el estudiante se enfrente al problema y él mismo tenga que ir a la teoría a buscarle respuesta al problema, y no al contrario. Por eso el docente tiene que ser un investigador. Debiera convertirse en un requisito que todo docente tiene que ser un investigador, para que enseñe a investigar. ¿Y por qué es importante? A veces cuestionamos que seleccionamos a un docente porque es doctor o porque es máster y no a otro, porque se supone que el que es máster o es doctor ha investigado y va a llevar al proceso dos elementos esenciales. Transmite la forma de pensar de la ciencia a sus estudiantes y transmite el método científico en la solución de problemas. Imparte su materia a través de la investigación. El docente tiene que tener una preparación cultural integral en su profesión, en política, en historia, en literatura, entre muchos aspectos. Hoy en día esto está desaparecido de la faz de la tierra. La literatura se llama Facebook, Instagram, el arte se llama Instagram, y hemos olvidado estos elementos tan importantes en la formación integral. El docente debe ser un ser humano con inteligencia emocional. Cuando el docente transmite el amor por la enseñanza, el estudiante aprende más rápido. El docente, cuando pone todo su empeño y su energía, el aprendizaje es más significativo. El docente debe tener una formación en psicología, pedagogía y didáctica. No que sea un psicólogo, pero que sepa por lo menos la orientación psicopedagógica, las fases que lleva ese proceso: diagnóstico, pronóstico y seguimiento y tutela. Cómo diagnosticar los problemas sociales que inciden en el aprendizaje, cómo pronosticar al estudiante y qué estrategia de seguimiento hay que hacer con él dentro del colectivo curricular. Pero como no hay colectivos curriculares, no hay orientación psicopedagógica. Pero lo más importante de todos es que el docente sea educador. Ejemplo siempre y en cada momento. Yo no puedo ser educador en el aula y cuando salgo de la escuela soy un borracho, soy un alcohólico, golpeo a mi pareja, amo escándalos en la calle. El educador es educador donde quiera que esté. Debe irradiar esa profesión y no vulgarizar la profesión. Por tanto, la camiseta del profesor es las 24 horas del día. ¿Qué es entonces un buen maestro? Es aquel que hace que lo difícil parezca fácil, o que domina tanto lo que sabe decodificarlo, no complejiza la comunicación, la facilita, infunde confianza a sus estudiantes y convierte el aprendizaje en una tarea fascinante. No obliga al estudiante, los motiva por el aprendizaje, los motiva por la resolución de problemas. Un solo día, como decía el doctor Guribaldo, un solo día con un buen maestro reporta tanto como 1000 días de estudio concienzudo. Y también 1000 días con un docente que no tenga calidad reporta menos que 1000 días solo. Hay de todo, pero sí es importante el papel del maestro. La enseñanza ante todo es una cuestión de amor y altruismo. Nos llegó al corazón, nos comprendió o se interesó en nosotros como personas y no nos cataloga como números. Sucede mucho en las escuelas. Entre los mismos profesores conversan: fulanito es de 7, menganito de 8, y te ponen la etiqueta. Y posiblemente termine en la universidad y sigues con la misma etiqueta. De manera que el docente esculpe
rompe el alma del que aprende. Estamos trabajando con seres humanos, no con objetos. Por tanto, la labor de docencia tiene tres componentes fundamentales. La docencia tiene de ciencia, tiene de arte y tiene de espiritualidad. De ciencia, porque tiene que saber lo que se enseña. Solamente con amor no se enseña en una escuela, se enseña en la casa. Sí, tiene que saber lo que enseña. Tiene de ciencia, tiene de arte, porque la educación es el difícil arte de enseñar, pero sobre todo tiene de espiritualidad, porque tiene que tener amor por lo que hace, tiene que sentir por el estudiante, tiene que velar por las necesidades espirituales, cognitivas, volitivas de los estudiantes. La labor del docente, ya les dije hace un rato, es la menos reconocida en la sociedad. Sin embargo, el docente es el único trabajador que cada día tiene que ir a su puesto de trabajo como si le pagaran 1.000.000 de pesos diarios. Porque si el estudiante, antes de entrar a la escuela, se acordó de su salario, hasta ahí llegamos. Tiene que pensar y sentir, y eso no todo el mundo puede ser docente. La profesión de docente no es el que no pudo ser especialista en su profesión, se va de docente. No, tienen que ser los mejores en lo cognitivo y en lo volitivo. Adelante. Por tanto, el docente no enseña todo lo que él sabe. El docente enseña lo que el estudiante necesita aprender para formarse de manera integral, lo que les comentaba hace un momento. Adelante. De manera que hoy en día, la educación del 2020, metas y compromisos, la educación con calidad e impacto social debe llevarnos a un acceso universal y equitativo a la educación. Debemos lograr masividad de la educación, pero con calidad, que significa calidad de los docentes, calidad del aprendizaje, calidad de los recursos didácticos y todo integrado en ese concepto. Y cuando hablo de masividad, no estoy hablando de 60 estudiantes en un aula de clase. La UNESCO plantea que el máximo deben ser 25 para poder lograr esa dinámica en el aprendizaje. Hablo de masividad unido a la universalización, donde todos tengamos derecho a la educación, donde la educación de verdad se convierta en un derecho humano elemental y no solamente en documentos rectores, que la educación sea una realidad, mas no un mito. Tiene que haber una articulación entre la educación formal y no formal. Este modelo pedagógico debe optimizar el potencial de la tecnología y aumentar la eficiencia vertical o horizontal en nuestra escuela, y que de ellas egresen estudiantes, o mejor dicho, seres humanos con competencias básicas. ¿Cuál es el reto principal que tenemos hoy en día? Mejorar la eficiencia de los sistemas educativos. Y aquí voy a culminar con una reflexión. Nunca vamos. Hoy en día criticamos mucho la sociedad, criticamos el burocratismo, criticamos a las personas que dirigen en política, en empresas, etc. Bueno, nunca vamos a transformar nuestro sistema de gestión socioeconómica sin transformar nuestro sistema de educación, porque es el mismo sistema. ¿De dónde salen todos los directivos, los políticos? Del sistema escolar. Algo está fallando, y es la educación, y es la calidad, la pertinencia de la escuela como institución educativa. Y por último, decir que país que no sueña con la escuela que quiere, termina remendando la escuela que tiene. Hay que hacer una revolución, una transformación, una metamorfosis en los modelos educativos. Hay que convertir el modelo educativo
en un instrumento que permita gestionar el aprendizaje de manera eficiente y pertinente. Muchas gracias.